Buenas tardes, mi nombre es Monserrat García Encarnación, soy estudiante de la Universidad UFE, Campus San Juan Las Matas, y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de la historia del computador de la primera generación hasta la quinta. Veamos. Pero primero debemos de saber qué es una computadora, y una computadora u ordenador son las herramientas de cálculos más eficientes jamás inventadas. Tienen el suficiente poder de cálculo, autonomía y velocidad de procesamiento para reemplazarnos en muchísimas tareas o permitirnos dinámicas de trabajo que nunca antes en la historia habían sido posible al punto tal de hacerse hoy en día indispensable. Este dispositivo o aparato se inventó en el siglo XX, revolucionando para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, la comunicación, la sociedad y otros aspectos de nuestra vida. Su historia comienza con el primer computador propiamente dicho, cuya autoría no puede adjudicársele estrictamente a una sola persona. Desde entonces han cambiado enormemente y nos han cambiado enormemente, por lo que muchos estudiosos consideran la aparición de la computadora una segunda revolución industrial o incluso una revolución digital. La primera generación de computadoras de 1940 a 1952. En esas resaltan los que son las tarjetas perforadas que suministraban instrucciones a las primeras máquinas. La generación inicial de computadoras inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculos automáticas que podían considerarse propiamente un computador y esas respondían a la necesidad en la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos enemigos. Están basadas electrónicamente en válvulas y tubos de vacío. Podían programarse mediante un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema a través de las perforadoras de papel o cartón, como la que podemos ver aquí en esta imagen. Y en esa primera generación podemos resaltar los elementos de los tubos de vacíos y los tambores magnéticos. La segunda generación de 1956 a 1964. La segunda generación presentó un cambio importante ya que se sustituyeron las válvulas de vacíos por los transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas y reduciendo su consumo energético o electrónico. Estas fueron también las primeras máquinas en disponer de un lenguaje de programación como el Cerebral Fortran. Así pronto se hizo obsoleto el sistema de la tarjeta perforadora de la primera generación. Y en esta segunda generación podemos resaltar los elementos del transistor y el paso al lenguaje simbólico o de ensamblaje. En la tercera generación de 1965 a 1971 están lo que son los circuitos integrados que iniciaron la miniaturización de las computadoras. El salto a la tercera generación estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados. Permitieron aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas y, por si fuera poco, reducir su costo de fabricación. Se trataba de circuitos impresos en pastillas de silicio con pequeños transistores y semiconductores incorporados. Y ese fue el paso hacia la miniaturización de las computadoras, que podemos ver ejemplos de estos aquí en el computador. Y los elementos a destacar en esta tercera generación son el circuito integrado y la aparición del monitor y el teclado. En la cuarta generación de 1972 a 1980 están los procesadores que aparecieron con las primeras computadoras personales. La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores, nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y empezaron prontamente a llamarse chips. Gracias a ellos, las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-algorítmicas. Por ejemplo, reemplazar la memoria de anillos de silicio de la tercera generación por memoria de chip. Este fue un paso importante hacia la microcomputarización. A esta generación pertenecieron las primeras computadoras personales o PC. Y aquí podemos ver una de estas computadoras que fueron de las más
pero ya esta es bastante antigua, ni siquiera puede actualizarse ya porque su sistema no lo permite y es pequeña. Podemos ver un ejemplo. Y en esta cuarta generación podemos resaltar lo que es el microprocesador y el chip Intel 4004 o 4004. La quinta generación de computadoras de 1983 al 2019. La generación más reciente y vigente hoy en día. Presenció la más enorme diversificación en el ámbito de la computadora de toda su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda. Incluso expandió sus fronteras de uso gracias a las posibilidades de las redes informáticas. El computador ya ni siquiera es necesario que esté fijo en una habitación, ya que puede viajar en nuestros maletines. Nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la comunidad convergieron tanto como en el mundo de la computadora, permitiéndole fusionarse con los teléfonos, dando nacimiento al smartphone y con otros muchos formatos diferentes. Aquí podemos ver imágenes de la última computadora, también esta que estoy utilizando, que ya es como la última generación que contamos hoy en día. Gracias por su atención. Hasta aquí mi presentación.